Diga conmigo, espera lo imposible. Amén. Tome su Biblia allí en alto y diga conmigo, hoy es día de victoria, porque la palabra de Dios es el mapa de mi vida, la brújula de mi destino, la luz que alumbra mis pasos y la llave que abrirá las puertas de salvación, de sanidad, de bendición, de prosperidad y de fe para mí y mi familia. Juntos declaramos y creemos que seremos empoderados por la palabra de Dios. Y todos decimos, y demos ese aplauso bíblico allí, que suene, que suene. No podemos perder el aplauso bíblico, ¿eh? Tenemos que hacer cada vez más Biblias y que suene más. Mientras más grande la Biblia, más santo eres, dicen por allí. Bueno, renuevo de Isaí, espera lo imposible. Aquel que le gusta escribir, espera lo imposible. Dígalo conmigo otra vez, espera lo imposible. Yo quiero que usted sepa que la esperanza es aquello que logra ver lo imposible. La esperanza es lo que logra lo imposible. La esperanza es lo que siente lo intangible. Es por la esperanza que nosotros podemos tener fe. Yo quiero que usted escuche con cuidado mis palabras, porque es muy importante esto. Como bien dijo una vez en un discurso Nelson Mandela, todo es imposible hasta que alguien lo logra. Todo es imposible hasta que alguien lo logra. Y eso es la realidad. Todo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Tú piensas que las cosas son imposibles hasta que las ves tangibles. La única forma que podemos ver eso es por la fe y por la esperanza. Pero de nuevo, todo el mundo pensaba que era imposible volar, pero los hermanos Wright lo hicieron posible. Todo el mundo pensaba que era imposible, que iba a haber luz sin la necesidad de fuego, hasta que Edison hizo la bombilla eléctrica. Y así podemos hablar de un montón de ejemplos de gente que ha hecho cosas trascendentales que antes decían que era imposible. Todo el mundo decía hace muchos años que era imposible ir a una velocidad más allá de 50 millas por hora hasta que se inventó un carro. Era imposible ir al cielo, al espacio, hasta que se inventó el cohete. De nuevo, yo quiero que tú te lo guardes en el corazón. Todo es imposible hasta que alguien lo hace posible. Y es la esperanza lo que nos lleva a lograr lo imposible, a ver lo imposible y a tocar lo intangible. Es la esperanza. Yo quiero que tú sepas que la esperanza es lo que tú no puedes permitir que se pierda en tu vida. La semana pasada iniciamos esta serie que se llama El Renuevo de Isaí, hablando, ¿verdad?, sobre parte de la historia de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en estos tiempos de Navidad que estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo, aunque tú y yo lo celebramos los 365 días del año, 100%. Pero bueno, queremos, ¿verdad?, ser como que parte de la historia. Y si usted me está escuchando, no escuchó el mensaje pasado, yo quiero que usted sepa que se llama Renuevo de Isaí porque en la serie de mensajes partió de Isaías capítulo 11, versículo 1, que te lo quiero leer rapidito. Y dice, saldrá, este es el profeta Isaías hablando del Mesías, hablando de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. Profetizando desde el capítulo 9. Y tiene varios nombres: Dios fuerte, Emanuel, el príncipe de paz, sí, todopoderoso. Y tenemos un montón de nombres, pero me gustó el nombre que dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y una de las versiones originales dice: saldrá un renuevo de Isaí. Saldrá un renuevo de Isaí, ¿sí? Saldrá algo nuevo. Aquí podemos ver en Isaías 11 que él está profetizando los inicios humildes del Señor Jesucristo. Y está afirmando la promesa que Dios le hizo a David, de que su linaje iba a salir alguien que iba a reinar eternamente. Y no se refería a Salomón, sino se refería ¿a quién? Al Salvador. Entonces vemos que Dios es fiel. La semana pasada aprendimos que Dios es fiel y que hay cosas que tú vas a ver en tu línea temporal y hay cosas que tú no vas a ver en tu línea temporal, pero que se van a cumplir en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, incluso en familiares que tú ni siquiera vas a conocer. Porque Dios es fiel. Y en lo que nos basamos la semana pasada fue en el concepto de vida interior. Diga conmigo, vida interior. Porque aquí lo que está hablando es del renuevo, es un tronco cortado. De un tronco cortado iba a venir el Cristo, el Mesías. El Salvador iba a venir de lo desechado, de un tronco, de un pedazo de madera tirado.
que todo el mundo da por muerto, pero que hay vida en el interior y un retoño iba a brotar. Y la semana pasada estábamos hablando de que lo más importante que nosotros debemos de tener es vida interior. Aunque parezca que estamos muertos por fuera, aunque la gente nos profetice o nos pronostique cosas malas, aunque la gente nos esté viendo como basura, si hay vida en el interior, hay esperanza todavía. Si hay vida en el interior, todavía hay posibilidades en el nombre poderoso de Jesús. Así que no pienses que porque lo ves muerto, está muerto. Porque si hay vida en el interior, Dios puede hacer algo, porque lo que Dios ve es la vida interior. Tú puedes ver algo muerto, pero Dios puede ver la vida que hay allí adentro. Entonces la gente te puede ver a ti muerta, incluso tú mismo te puedes ver a ti como que ya mi situación, yo estoy muerto, yo estoy chavado. Pero si hay vida en el interior, Dios lo ve. Dios ve tu corazón y Dios puede hacer de ahí un renuevo. El renuevo dice ahí, Cristo siempre puede hacer algo nuevo en tu vida. Cristo siempre va a hacer algo grande en tu vida. Y créeme, tienes que seguir creyendo de que algo grande va a suceder contigo y con tus generaciones. Entonces, mientras hay vida interior, hay esperanza. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. Me fascinó mucho esa parte. No permitas que la vida interior se apague. Sigue doblando las rodillas. Sigue creyendo. Porque cuando menos te des cuenta, ese árbol podrido, de ese árbol podrido va a brotar un retoño, que es la esperanza de Jesucristo. Amén. Y todo esto me lleva a continuar pensando en que de nuevo para los humanos todo parece ser imposible. Damos pronósticos de todo. Pronósticos de todo. Ves un mal matrimonio y lo que dices nunca se van a arreglar. Es más, tú te ves a ti mismo y ves que no puedes salir de tu pecado, no puedes salir de tus tentaciones y dices, nunca voy a cambiar. Ves a alguien y dices, esa persona jamás va a cambiar, va a seguir siendo igual toda su vida. Pronosticamos las cosas, esto se va a acabar, esto no va a funcionar, todo apunta a esto. ¿Por qué hacemos pronósticos? Porque la realidad es un pensamiento basado en la naturaleza de nosotros. Pronosticamos las cosas en base a las posibilidades, en base a las experiencias, en base a los análisis. De nuevo tú dices, es que yo ya he pasado por eso, no te va a ir bien. Entonces todo el tiempo estamos pronosticando cosas. Pronosticamos cosas personales, pronosticamos cosas externas, pronosticamos vida en la gente o sobre la vida de la gente. No te va a ir bien. De nuevo, este matrimonio no se va a restaurar. De nuevo, esta situación nunca va a cambiar. Mi negocio no puede salir adelante, no puedo crecer, no hay manera que esto cambie. Todos los que lo han intentado han fallado, no hay manera que yo lo logre. Hay gente más inteligente que yo. ¿Qué me dice a mí que yo lo voy a lograr? ¿Qué me dice a mí? O sea, tú ves a tu familia y tú dices, no hay manera que un día estemos sirviéndole al Señor todos juntos. No hay manera que un día que me pueda volver a reunir con mi familia. Hoy tú ves la situación y pronosticas. Ay, se va a poner difícil. No hay manera que pueda ver a mi familia juntos otra vez. No hay manera que podamos volver a estar reunidos otra vez todos juntos. Estamos pronosticando en base a nuestros análisis, en base a todo esto. Pero recuérdense algo. Los que se dedican a pronosticar se equivocan constantemente. Porque te dan el weather, el tiempo. Dice, va a haber un día soleado y llegas y hay un tormentón. O te dicen, va a haber un tormentón y va a haber frío y sales y está hasta 90 grados afuera. Porque aunque hay cosas que uno puede atinar por los patrones que hay, y uno puede decir, bueno, ya hay lo puedo pronosticar o puedo profetizar. Al final de cuentas, el único que sabe lo que va a pasar es Dios. Porque a lo largo de la historia podemos ver que sí muchos pronósticos que se cumplen por los patrones, pero muchos se equivocan. Porque nadie sabe lo que va a pasar hasta que el huracán toca la tierra. Solamente Dios lo sabe. ¿Sí? Así que el único que sabe lo que va a pasar realmente en tu vida es Dios, ni tú mismo, ni nosotros mismos, solamente Dios. Entonces, un punto aquí es que yo quiero que tú empieces a dejar de pronosticar las situaciones y que dejes que sea Dios el que pronostique tu vida.
Porque al final de cuentas, el que sabe lo que va a pasar con tu vida es Dios. Y si Dios dijo que algo va a suceder, eso va a suceder. Dios no es como el del tiempo. Dios no es como tú y como yo, que nos vamos a equivocar o que de vez en cuando le vamos a atinar. Si Dios dice que va a haber lluvia, va a haber lluvia. Si Dios dice que va a haber bendición, va a haber bendición. Si Dios dijo que tu casa le va a servir al Señor, tu casa le va a servir al Señor. Si Dios dijo que tú vas a prosperar, es porque tú vas a prosperar. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y si Dios lo dijo, es porque va a suceder. Porque si Él dijo que sea la luz, hubo luz. ¿Quién te dice a ti que si Él te dijo que tu casa le va a servir al Señor, que vas a ser sano, que te vas a volver a reunir con tu familia? ¿Quién te dijo que eso no va a suceder? Si Él solamente dijo sea la luz y hubo un sol. Si Él solamente dijo sea la luz y hubo una constelación completa. Miren qué maravilloso es Dios. Ahora me gustaría que podamos ver un ejemplo en estos próximos minutos restantes de una pareja que terminó creyendo contra todo pronóstico. Diga conmigo, contra todo pronóstico. Así que agarra a la persona que está junto a ti, agárralo ahí de los hombros y dile, tienes que seguir creyendo contra todo pronóstico. No importa lo que te digan allá afuera, tú vas a vivir tu bendición. Amén, amén, ¿verdad? Esa es la iglesia que está viva. Tú vas a vivir tu bendición. Alguien aquí puede decir, yo pastor voy a vivir mi bendición. Amén, ahora estamos despiertos, ¿verdad? Ya no hay lagaña en los ojos. Vamos a Romanos capítulo 4, por favor. Vaya conmigo a Romanos capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 18 al 21. Vamos a leerlo primero, les explico en breve el contexto. El exégesis de este capítulo. Dice el apóstol Pablo, él creyó en esperanza contra esperanza. Si tú puedes subrayar eso en tu Biblia, márcalo ahí de rojo o de amarillo, no sé qué color uses, pero márcalo allí. Para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Alguien diga amén. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está escribiendo a los cristianos en Roma y está hablando en los primeros capítulos acerca de la justificación por la fe. Que la justificación por la fe es prácticamente cuando Dios declara justo al pecador por medio de Jesucristo. Nadie de nosotros es justo. Dice la Escritura que no hay justo ni aun uno. Nadie de nosotros es bueno. Bueno solamente es Dios. Ninguno de nosotros merece estar donde nosotros estamos. No hay nada que tú puedas hacer para ganarte el favor de Dios. Simplemente lo tenemos por lo que es gracia. Es únicamente gracia. Diga conmigo, gracia. Tú y yo somos justos o justificados por la gracia de Dios, por la gracia de Cristo. Por eso la crucifixión tiene mucho que ver. Por eso celebrar a Cristo tenemos que comprender la base teológica importante. No es simplemente un sacrificio común y corriente. No es un sacrificio cualquiera, es un sacrificio que tiene impacto eterno. Y el sacrificio de Cristo en la cruz representa que Él tomó nuestro lugar. Por lo tanto, cuando Cristo llega a tu vida, cuando Cristo te llama, Dios ya no te mira con los ojos no te ve solamente con un lente humano de que veo a Abraham, en este caso usando mi ejemplo. No, Dios no ve a Abraham Ferrer, Dios ve a Cristo que está en Abraham Ferrer. Dios ya no ve tu nombre solamente, Dios ve a Cristo que está contigo. Eso es lo que se llama la justificación por la fe. Pero Pablo está hablando de que todo esto es simplemente por fe. Por fe. Somos justos por la fe. Ya no estemos pensando que no lo merecemos. Sí, no lo merecemos, pero somos justificados por la fe porque Dios nos amó. No hay de otra, dice Pablo.
La única forma que esto suceda es creer en Dios. Si tú tienes fe, vas a ser justificado. Si tú tienes fe, vas a salir adelante. Si tú tienes fe, vas a ser bendecido. Si nosotros tenemos fe, vamos a ser contados por justos. Porque no tiene nada que ver nuestras obras, como dice Efesios, por ejemplo, la Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que la salvación no es por obras, sino es don de Dios, para que nadie se gloríe. Esa es parte de la doctrina de la gracia. Nosotros somos salvos por la gracia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ganarnos la salvación. No es como quizás la iglesia católica tradicional lo venía enseñando, de que tú tenías que, por eso es que Martín Lutero sacó las tesis de la Reforma, porque querían vender la salvación. Si tú haces esto, eres salvo. Sí, por eso es que se creó una cultura por muchos años de que la gente que hace cosas buenas se gana el cielo. La realidad es que no es así. Cuando una persona es salva y es justificado, por lo tanto vas a producir obras buenas. Pero el hecho de que tú hagas obras buenas y sigas viviendo una vida apartada no quiere decir que te vas a ganar el cielo. Por eso hay mucha gente que hace mucha caridad porque piensa que con eso se va a ganar el cielo. Pero lo importante es cambiar tu corazón. Cuando Dios cambia tu corazón, por obvias razones produces algo bueno. Me voy explicando. Entonces Pablo está hablando al final de cuentas que todo esto es por la fe. Pero me gusta el ejemplo, ¿sí? Me gusta el ejemplo que él usa. Porque habla de Abraham, y habla de Abraham en todo el capítulo 4. Y subraya algo importante, usando el ejemplo de Abraham a los romanos, a la gente en Roma. Y le está diciendo prácticamente que nuestra fe cristiana no depende de nuestras circunstancias visibles, sino creer en aquel que es invisible. Por eso toma el ejemplo de esta pareja de Abraham y Sara. Porque no se trata la fe, esto no es como el mundo allá afuera, que tú pronosticas por lo que ves, que tú actúas conforme a lo que tú ves. Ahora nosotros somos justificados por la gracia de Dios, pero para que nosotros vivamos una vida de victoria tenemos que aprender a creer en el invisible y a ver lo invisible, porque no hay otra forma en que seamos bendecidos si no tenemos confianza en el carácter, diga conmigo promesas. Si no tenemos confianza en el carácter y las promesas de Dios, no podremos ver nada en nuestras vidas. Este texto nos invita a creer contra todo pronóstico. Esto es lo que nos está diciendo el texto hoy a nosotros. Y lo que me llama la atención de esto es la parte de esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Y la esperanza contra esperanza, o la palabra esperanza, viene del griego elpis, cuando lo escribieron originalmente. Y no es, el significado no es un deseo incierto, como es la esperanza del mundo. Sino la palabra elpis es una confianza segura basada en la fidelidad de Dios. Eso es lo que significa elpis. Esa es la esperanza que escriben aquí. No es la esperanza incierta que tiene el mundo, de cosas inciertas. Porque uno puede tener esperanza incierta de que algo va a suceder. Pero la esperanza que tuvo Abraham, que le está diciendo a todos los cristianos en Roma, la esperanza que debemos de tener es la esperanza de la palabra elpis, que significa que tenemos que tener una esperanza basada en la fidelidad o en el carácter de Dios. Y esto es lo fascinante, porque no estás teniendo una esperanza incierta, sino que tu esperanza está puesta o cimentada sobre la roca que es Dios. La esperanza de Abraham no estaba basada, por así decirlo, en las circunstancias humanas. Por eso Pablo hace énfasis en el versículo 19, léelo otra vez. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. ¿Cuántos años tenía? Siendo casi de 100 años, dice. Casi de 100 años. No puede ser. Es imposible. ¿Cómo vas a tener esperanza de tener un hijo si ya estás viejito? ¿Cómo vas a tener esperanza de tener un hijo si la matriz de Sara ya no era fértil? Ojo, escucha bien, porque tú tienes que saber a dónde va la palabra de Dios. ¿Cómo vas a tener esperanza si no hay posibilidades humanas?
Nadie más lo ha hecho antes, nunca ha sucedido anteriormente. No hay esperanza. No lo esperes. No lo esperes. Tú y yo, hay cosas que ya no esperamos porque sabemos que no van a pasar. Hay cosas que tú no esperas porque sabes que no es natural. Hay cosas en las que no nos esforzamos por esperar porque sabemos que... Es como, por ejemplo, tú no estás esperando que caiga $1.000.000 a tu cuenta mañana, ¿verdad? Amén, dicen por ahí. O sea, tú no puedes esperar algo imposible, o sea, no es que sea imposible, pero tú no puedes esperar algo que no has trabajado, tú no puedes esperar algo que no hay, ¿me explico? Por eso dice esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. En otras traducciones bíblicas me gusta lo que dice, Abraham tuvo esperanza cuando no había manera de tener esperanza. Por eso es la palabra esperanza contra esperanza. Es creer y tener esperanza cuando todas las posibilidades te arrojan que es imposible. Cuando no debe de haber esperanza, es cuando nosotros, los hijos de Dios, debemos de tener esperanza. Esa es la fe de los hombres y las mujeres que ven los cielos abiertos y caminan con cielos abiertos. Porque cuando no hay esperanza es cuando más debemos de tener esperanza. Alguien de aquí vino hoy con la esperanza perdida en algo. Ya no tengo esperanza para esto, ya ni me molesta porque ni espero nada. Pero cuando no tienes esperanza, es cuando más debes de saber que Dios te está pidiendo que tengas esperanza. Porque no se trata de lo que tú ves o de lo que tú estás pronosticando, sino se trata de lo que Dios dijo que va a suceder. Por eso cuando tú no tengas esperanza porque dices que no veo que mi marido cambie por más que nada, ya que se lo lleve el diablo ya. Cuando no tengas esperanza es cuando más debes tener esperanza. Porque si Dios te dijo que tu matrimonio le iba a servir a Cristo, tienes que saber que eso va a suceder. Cuando tú no ves la esperanza con tus hijos, cuando no ves esperanza con tus padres, cuando no ves esperanza en tus papeles, cuando no ves esperanza en nada, es cuando más esperanza debes de tener. Cuando no ves esperanza en tu trabajo, cuando no ves esperanza en que tu negocio se va a levantar y tú estés pronosticando, voy a cerrar, ya se va a acabar todo, es cuando más esperanza debes de tener, de saber que lo que Dios te está pidiendo es, créeme a mí, porque si yo te dije que te voy a bendecir, te voy a bendecir. Pero para que las cosas se vuelvan milagrosas, tienen que ser imposibles. Decir yo quiero vivir de un milagro tras milagro tras milagro quiere decir que yo tengo que vivir de imposibilidad tras imposibilidad. Porque si no es extraordinario, no es un milagro. Si no es imposible, no es un milagro. ¿Sabes cómo sé cuando los sueños de Dios están en uno? Cuando son imposibles. Porque Dios siempre va a llamar a sus hijos y a sus hijas a tener esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. ¿A qué le perdiste la esperanza ya? A eso que ya no tienes esperanza, cuando ahora mismo más debes de tenerle esperanza. Porque no estamos basados en los pronósticos, estamos basados en Dios. No estamos basados en las posibilidades humanas, estamos basados en Dios. Entonces, para el cristiano la esperanza es como un ancla del alma. La esperanza para ti, para mí, es un ancla en el alma. ¿Cuántos de ustedes han subido un bote y han tirado el ancla? Uno tiene que saber cómo tirar el ancla y luego tienes que agarrar allí para que se clave bien. Y ahí con eso evitas que el barco se vaya o que el botecito se esté moviendo y la tienes ahí. Y aunque se mueva por alrededor, sigue anclado, no se vaya a ningún lado. Para nosotros la esperanza es un ancla del alma. Porque cuando vengan las tormentas y nos sacudan, nos pueden sacudir, pero estamos anclados. La esperanza es el ancla del alma, ¿sabes por qué? Porque nuestra esperanza es Cristo. No estamos creyendo en lo incierto como el mundo. La diferencia que tú y yo tenemos del mundo y que podemos tener los hijos de Dios es que no esperamos cosas inciertas, sino esperamos cosas seguras.
No esperamos nada inseguro allá. Allá afuera la gente puede esperar cosas inseguras. Ojalá y suceda algo, ojalá y algo pase. Ojalá, pero tú y yo no decimos ojalá, tú y yo tenemos que tener la seguridad de que Dios lo va a hacer, aunque parezca imposible. Cuando te digan es que no hay posibilidad, tienes que decir dentro de ti, hay posibilidad, porque Abraham creyó. Esperanza contra esperanza. Tuvo esperanza contra esperanza. Abraham y Sara tuvieron esperanza contra esperanza. Nada podían creer, nada podían esperar por su condición humana, pero sí podían esperarlo porque confiaban en el carácter de Dios. Y Dios es fiel. Me gusta porque un filósofo que se llamaba Gabriel Marcel tiene esta frase, dice, un acto de fe, que dice que la esperanza es un acto de fe que nos permite seguir creyendo en el sentido de la vida, incluso frente a lo absurdo. Nos permite seguir creyendo en el sentido de la vida, incluso frente a lo absurdo. La fe de todos estos hombres, tú y yo las leemos y las admiramos, pero en el contexto de ellos y en su entorno, si fuera hoy también, eran locos en su tiempo. Tú estás viejo, ¿cómo vas a esperar un hijo? ¿Cómo crees que, cómo dices tú cómo es que tú cantas que Dios va a bendecir tus generaciones si tú no puedes tener hijos? ¿Cómo dices que vas a ser bendecido si no tienes si tu negocio se está cayendo? Esta gente era loca en Cristo. El mundo te va a decir, tú estás loco. No debes de esperar algo que sabes que no va a suceder. No puedes esperar, o sea, tú y yo sabemos que no podemos esperar peras de un árbol de manzana, porque es imposible. Pero si Dios un día me dice, párate enfrente a un árbol de manzana y espera una pera, tengo que esperar una pera porque Dios lo va a hacer. Para el mundo va a ser loco, pero yo no creo en algo incierto, yo estoy creyendo en la fidelidad de Dios, aunque parezca absurdo. Abraham no tuvo una esperanza en el entorno inmediato, por así decirlo. Tuvo su esperanza en Dios que trasciende lo humano. Y sabes, me gusta porque la Biblia lo explica mejor. La Biblia nos lo explica mejor y más sencillo y más profundo. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la convicción. Y en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe vivimos, no por vista. ¿Saben por qué Pablo escribe todo esto acá rato? Porque le está diciendo al pueblo, ustedes mismos saben que parece absurdo, pero nuestra fe y nuestra esperanza sí es absurda, porque no tiene nada que ver con la lógica humana, tiene que ver con la promesa que Dios nos ha dado. Así que si tú te sientes una persona absurda porque has estado creyendo, estás en buen camino. Porque no estás creyendo en las posibilidades o en los pronósticos del mundo, sino estás creyendo en el que pronosticó que va a suceder, que es Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso te decía que la esperanza que vemos en el mundo es totalmente diferente a la nuestra. La esperanza en el contexto secular está completamente limitada. Digo conmigo, limitada. La esperanza allá afuera es limitada. La esperanza allá afuera no existe prácticamente. Uno de los grandes pensadores de los años 1800 fue Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche lo voy a citar aquí porque él dice aquí, él escribió, la esperanza es el peor de los males porque prolonga el tormento de los hombres. Y la realidad que mucha gente agarra este pensamiento porque allá afuera eso puede ser totalmente cierto. La esperanza es el peor, dice, de los males porque prolonga el tormento de los hombres, porque la gente allá puede estar sufriendo esperando que algo va a suceder, pero es incierto. Obviamente este hombre escribe desde su punto de vista pesimista, desde el pesimismo que existe allá afuera. No se va a poder, todo está mal. No hay nada que vaya a suceder e incluso está hablando de algo que es totalmente mundano. Porque seamos sinceros, para corroborar lo que él está diciendo, este pensador.
realmente la esperanza sí es un tormento y sí puede ser un mal. Porque si tú estás esperando una pera de un árbol de manzanas, pues estás mal. Es un tormento pensar que eso va a suceder. ¿O no es así? Si tú estás esperando que sane a alguien así de la nada, estás mal. Simplemente prolongas tu tormento porque quieres seguir esperando algo que no va a suceder y eso es real. Pero esa es la fe o la esperanza secular y de allá afuera. Esto no tiene nada que ver, en contraste con la, ahora sí que en contraste con la esperanza de Abraham, no es un autoengaño como la que Nietzsche dice que es un engaño. Porque la gente se puede engañar allá afuera esperando algo. Pero Abraham no se engañó a sí mismo porque él no estaba esperando tener un hijo por sus propios pantalones. Sara no estaba esperando quedar embarazada por sus propias faldas, por así decirlo. No es un autoengaño. Por eso podemos nosotros saber que la Biblia nos arroja que cómo se equivoca este pensador. Porque, se equivoca pero tiene razón. Porque si tú no tienes esperanza en el invisible, realmente es un tormento para ti. Realmente es un tormento pensar que tu casa se va a solucionar. Es un tormento pensar, es un mal pensar que tu casa se va a arreglar. Si no hay nada, es un mal. Pero aquel que cree en el Señor, que tiene esperanza contra esperanza, esperanza contra esperanza, que crees ante lo imposible. Si tú te vas a poner a esperar una pera, un árbol de manzana, porque tú quieres, es un mal. Pero si tú te vas a poner a esperar una pera de un árbol de manzana, porque Dios te lo dijo, estás haciendo lo correcto y lo vas a ver. Por eso la esperanza de estos hombres no era una esperanza ingenua. No era gente tonta, era gente que sabía en quién confiaban. Y sabían sus propias limitaciones. Yo sé que esto no puede salir adelante. Yo sé que no podemos quedar embarazados. Yo sé que nuestro negocio no se puede levantar. Yo sé que no puedo cambiar. Yo sé que voy a seguir en el mismo hueco. Pero yo puedo saber, aquí es donde la fe se activa, pero yo sí puedo saber que Dios es el que lo va a hacer. Yo sé que Dios es el que me va a sacar de este pozo de desesperación. Yo sé que Dios es el que me va a sanar. Yo sé que Dios es el que va a levantar mi negocio. Yo sé que Dios es el que va a sanar mi familia. Yo sé que Dios es el que va a levantar a mis hijos. Yo sé que Dios es el que lo va a hacer. Porque nosotros sabemos que por nuestras fuerzas no, pero sabemos que con las fuerzas del Dios Todopoderoso, que es el Shaddai, sí se puede. Esperanza contra esperanza. ¿Quién te mandó a ti a dejar de creer? ¿Dios o el mundo? ¿O la carne? ¿Por qué dejaste de creer? Cuando se puso todo imposible, ¿por qué lo hiciste? Y aquellos que dejaron de creer en algún momento, esta es tu segunda oportunidad que Dios te está trayendo hoy para que tú escuches este mensaje. Tienes que seguir creyendo, porque el único que puede tirar la toalla es el coach del boxeador, no el boxeador. Y Dios no va a tirar la toalla por nosotros. Eso es tener esperanza cuando las circunstancias son desfavorables. Por eso te dije al principio, es por la esperanza que vemos lo imposible. Piensa en qué es imposible para ti. Es por la esperanza en Dios que logramos lo imposible. Y es por la esperanza en Dios que tocamos lo intangible. Tú piensas que es imposible para un ser humano como tú.
¿Tú piensas que es imposible vivir en esa casa? Esa casa que algunos de ustedes pasan todo el tiempo y dicen, qué bonita casa. Imagínate vivir ahí. ¿Tú piensas que es imposible? ¿Tú piensas que es imposible volverte a reunir con todos tus familiares que están en su país? Que jamás va a volver a suceder. ¿Tú piensas que es imposible comprarte ese carro, tu primer carro? ¿Tú piensas que es imposible que restaurar la relación con tus hijos? ¿Tú piensas que es imposible ver a un familiar pisar una iglesia? ¿Tú piensas que es imposible sanar? ¿Tú piensas que es imposible? Porque es imposible. Pero en Dios todo es posible. ¿Quién te dijo a ti entonces que es imposible? Era imposible volar hasta que alguien lo hizo. Era imposible. En la familia tuya, ¿quién es próspero? Quizás tú dirás, bueno, no hay muchos, no hay alguien. Es que los Hernández, los Rodríguez, no, todos son borrachos, pero ¿quién te dijo? Es imposible que seamos la familia, es imposible que un Rodríguez sea sobrio. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que es imposible que uno de tu familia, que tú en tu familia seas el que prospere? ¿Quién te dijo que es imposible? Porque tú que conoces a Cristo, tú vas a ser el que lo va a hacer posible. Porque muchos quizás se criaron con la mentalidad de que no, es que son los ricos así nacen siendo ricos, que no se va a poder y que es imposible que la gente como nosotros, que así gente, mucha mentalidad así en nuestros países e incluso aquí en Estados Unidos. No. Es imposible para ellos. Pero cuando tú lo logres, se va a dar cuenta que sí es posible. Algunos de ustedes tienen sueños y proyectos ahora mismo en la cabeza. Un sueño que Dios les dio y saben que es imposible. Pero cuando lo veas, te vas a dar cuenta que para Dios nada es imposible. Y cuando no tengas motivo para creer, es cuando más debes de levantar la adoración y decir, Señor, yo no creo en mí, no creo en las posibilidades de este mundo, no creo en lo que me diga el doctor, no creo en lo que me diga el analista, yo creo en tu promesa. Y ahí es donde Dios nos mira como miró a Abraham y a Sara. Lo que más importante es el corazón. Creer esperanza contra esperanza. A ese es el que yo voy a bendecir. A ese es el que yo voy a bendecir. Esa casa es la que yo voy a glorificar. No caigamos como Nietzsche en el mundo. Esperar para hacer un tormento. No esperes como tormento. Espera sabiendo que lo vas a ver. Dios te va a poner en circunstancias desfavorables para que aprendas a creer. Porque en la prueba es donde se hacen los hombres. Son las pruebas las que filtran a la gente que sirve. Y perdón que sea así de duro. Pero son las pruebas las que filtran a los que sí merecen estar en el reino de Dios. Por eso dice Pablo, el reino de los cielos es para los valientes. Porque pueden ir miles para que sean aprobados para ser aceptados en la militar o en la milicia. Pero son las pruebas. Son las pruebas las que descartan a los que no son aptos para eso. Son las pruebas las que a nosotros nos forman. Porque Dios va a permitir que estés en momentos desfavorables de tu vida para que tengas esperanza contra esperanza y sepas que aunque todos arrojen lo imposible, con Dios todo es posible. ¿Por qué? Segunda de Corintios 1:20 dice, todas las promesas de Dios son en Él, sí. Si Dios ya te dijo algo,
¿por qué dudas? Si Dios ya te dijo aquí que tu casa le servirá al Señor, que tendrás abundancia, ¿por qué dudas? Puede que no tengas ni un centavo en el banco, pero Dios cuida de ti. Y si Dios dijo que te va a bendecir sobreabundantemente, tienes que saber que Dios te va a bendecir sobreabundantemente. Quiero cerrar con esto. Aunque te sientas como Abraham y Sara, de que todo es imposible, algo que ellos, estoy seguro que los mantuvo siendo peregrinos por todos lados, a pesar de su edad también, porque no solamente es que no podían tener hijos por su edad, que también ya estaban grandes y tenían que moverse de aquí para allá, moverse de aquí para allá, para allá, para allá. Quizás tú pensarás, ya pasó mi tiempo, ya no es tiempo para mí para soñar, no lo logré, no lo voy a lograr, o es imposible, no voy a ver a mis hijos servirle a Dios, no voy a ver mi casa restaurada, nunca voy a tener ese pequeño en mis brazos, nunca voy a tener ese negocio. Es cuando más debes de creer, saber que si Dios te lo dijo se va a cumplir. Y con esto es lo que te quiero decir, es que tenemos que aprender a tener memoria del futuro. Todo el mundo recuerda el pasado, pero solamente los hijos de Dios pueden recordar el futuro. Estos hombres, Abraham y Sara, tenían memoria del futuro. Memoria del futuro. Memoria del futuro. Guárdate esta frase en tu mente. Tengo que tener memoria del futuro. ¿Cuántos aquí van a tener memoria del futuro? ¿Sabes? No tienes un hijo como Abraham y Sara, pero cada vez que iban ahí tenían memoria del futuro. Se veían con su hijo, se veían con Isaac, se veían con el pequeño. Cuando tú veas que tu negocio está mal, mírate, recuérdate por la fe la promesa que Dios te dijo. Mírate con ese negocio fructífero. Recuérdate que tu negocio va a ser expandido. Recuérdate que vas a salir adelante. Cuando veas que tus hijos están mal y están peor, mírate, tráete memoria del futuro. Recuérdate que vas a estar en la iglesia junto con ellos sirviendo. Cuando tú se te venga a la mente que no vas a volver a ver a tus familiares que están en sus países, recuérdate que Dios te dijo que vas a estar con ellos. Recuérdate que Dios te dijo que vas a convivir. Recuérdate, tienes que tener memoria del futuro. Hoy yo le vengo a predicar a una iglesia para recordarles que tienen que acordarse del futuro. No se recuerden solamente del pasado, acuérdense del futuro. Acuérdense de lo que Dios tiene para ustedes. Esperanza contra esperanza. Recuérdate. Alguien aquí puede levantar su mano y decir: pastor, yo voy a recordarme del futuro. Yo voy a recordarme de lo que Dios tiene para mí. Recuérdate de la promesa que Dios te dio y deja de llorar por lo que no tienes. Empieza a llorar por lo que sí vas a tener. Empieza a alegrarte por lo que sí vas a tener. Tienes que tener memoria. Familia, ¿saben por qué? Porque esto fue lo que Isaías dijo en el capítulo 11. Habrá un renuevo de Isaí. Va a brotar algo de lo muerto. Y eso le está dejando saber a todos ellos: no piensen en el ahora, sepan que va a venir un Salvador. Recuérdense que la promesa se va a cumplir y que vendrá Cristo. Entonces, si la semana pasada tú escuchaste el mensaje y tienes vida interior dentro de ti, si tienes vida interior es lo único que necesitas, porque necesitas una pizca de esperanza en el Señor. Así que aunque no haya esperanza, aunque esté todo dado por muerto, si Dios dijo que algo va a suceder, va a suceder. Ni tú mismo puedes matar la promesa que Dios te dio. Así que recuérdate la promesa, recuérdate y ten memoria del futuro. Y ahora sí me gustaría cerrar con esto. La esperanza auténtica no es la ausencia de dudas, no es la ausencia de problemas. La esperanza auténtica es confiar en el Shaddai, el Dios Todopoderoso. ¿Se recuerdan de la frase del principio? Todo es imposible hasta que alguien... ¿Sabes quién lo va a hacer?
Cristo. El que lo va a hacer es Cristo. Pónganse de pie, por favor, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias porque tú eres bueno. Yo te pido que bendigas.